Con nosotros, José Ugaz, ex procurador anticorrupción y presidente de Transparencia Internacional, quien logra desmantelar la red de corrupción que lleva a la cárcel a Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Logra usted llevar a la cárcel a estos dos personajes? ¿Qué significa para Perú Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos? Bueno, en realidad no fue un acto personal. Yo formé parte de un conjunto de personas que estuvimos involucradas en este esfuerzo de investigar y procurar que se generen las sanciones para quienes habían capturado al Estado peruano. Me refiero no solamente a los miembros de la Procuraduría que yo representaba en ese momento, éramos un equipo de cerca de 35 personas, a los 6 fiscales especializados en materia anticorrupción que se dedicaron a tiempo exclusivo a esto, a los 6 jueces que también estuvieron involucrados en este esfuerzo y a muchos otros agentes de distintas instituciones del Estado y a la propia sociedad civil que puso su esfuerzo para que esta no fuera una situación más en la que tuviéramos que lamentar la impunidad en casos de corrupción. Para el Perú esto ha significado en un primer momento un quiebre de la regla de impunidad que durante muchos años estuvo presente en el país. Significó llevar a proceso penal, por lo menos durante los primeros 14 meses, a más de 1.500 personas en 250 procesos penales y que se recuperaran en su momento 75 millones de dólares que hoy día superan los 300 millones de dólares recuperados de la corrupción como consecuencia de estos procesos. Bien, ¿cómo llega usted a la designación de procurador anticorrupción ad hoc? Bueno, en mi país existe una ley que permite que en casos especiales donde haya una particular complejidad el Estado pueda nombrar a personas de la actividad privada como procuradores especiales para esos casos. En esta circunstancia, el ministro de Justicia de ese entonces, el doctor Alberto Bustamante, a quien yo conocía porque él era profesor de Derecho Administrativo y yo profesor de Derecho Penal en la universidad, me convocó para hacerme el encargo de asesorarlo a él en la ubicación y captura de Vladimiro Montesinos. A las 24 horas de esta conversación en la que yo acepté su pedido, el gobierno suizo le comunica al gobierno peruano que han encontrado 45 millones de dólares en la banca suiza a nombre de Montesinos y gente vinculada a él. Y entonces ahí es que me pide que sea yo la persona encargada de conducir las investigaciones en defensa del Estado peruano. Muy bien. ¿Qué implicó desmantelar, desarticular estos actos de corrupción dado por estos dos personajes? Bueno, fue un esfuerzo sin precedentes, diría yo, en las investigaciones penales que se han desarrollado en el Perú, por la magnitud del impacto que había tenido esta red corrupta en el Estado. No estábamos hablando solamente de funcionarios de alto nivel que individualmente habían incurrido en casos de corrupción, sino que aprendimos a los pocos días de haber iniciado las investigaciones que estábamos hablando de una red criminal organizada que tenía en la cúspide de la pirámide al presidente de la República, a su asesor en materia de seguridad y al comandante general de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, había generado esta red una captura total del Estado. Tenían al Poder Electoral, el Congreso de la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, es decir, habían logrado, y las Fuerzas Armadas incluso, cooptar a todo el Estado y ponerlo al servicio de sus planes criminales, ¿no? Quiere decir entonces que había penetrado la corrupción al aparato judicial. ¿Qué fue necesario hacer para Bueno, no solamente lo había penetrado, lo había capturado. De hecho, como consecuencia de las investigaciones, se fueron presos y estuvieron condenados la fiscal de la Nación, el presidente de facto del Poder Judicial y algunos otros magistrados de la Corte Suprema, así como jueces y fiscales de distintas denominaciones. Para poder lograr efectivamente que las investigaciones avanzaran y dado que el sistema de justicia había sido capturado, es precisamente que se decide en ese momento crear una procuraduría especializada con alguien que no perteneciera a estas instituciones que ya estaban contaminadas para que impulsáramos las investigaciones. Bien. Más adelante, poder político, económico y la penetración a las fuerzas de seguridad del Estado. No se muevan.